Contame la historia de tu pelo. Comencé a alisarme el pelo, pasé por toda la historia de los alisados habidos y por haber. Para mí estamos permanentemente en nuestra mejor versión. Y los hipopresivos, Low Pressure Fitness, no es un ejercicio aislado, sino que tiene un sentido. Son esa búsqueda del bienestar de adentro hacia afuera. Bienvenidas a Soltate el Pelo, un video podcast en el que vas a escuchar salud, bienestar, cómo vas a empezar a cuidarte en el día a día o temas que te interesan. Y hoy la tengo a Maru Bobek, que es Master Coach en todo lo que tiene que ver con hipopresivos, Health Coach y recién me enteré que también diseñadora de indumentaria. Así que, Maru, bienvenida. Gracias, Vani. Un placer estar en este espacio. Me encanta tenerla acá. Les voy a spoilear. Con Maru hablamos anteayer por teléfono y dije, ¿por qué no tengo la cámara prendida? Entonces, justo nos vimos y dije, bueno, hoy vamos a charlar de todo. Y vamos a arrancar con una pregunta que me encanta hacer, que es, contame la historia de tu pelo. La historia de mi pelo es casi el reflejo, te diría que la historia de mi vida. Yo tuve de chiquita muchas oscilaciones. Cuando era, digamos, antes de la primaria, tenía estos rulos que se ven. Y después no sé por qué corte o por qué situación de crecimiento, mi pelo fue lacio, llovido, hasta que desarrollé a los 14 años, casi 15, y empezaron a aparecer las ondas otra vez. Claro, yo bailaba muchísimo en ese momento, siempre estuve con mucho movimiento, y en algún momento, porque la historia de mi vida, empezó toda esta creencia de que el pelo ondulado era desprolijo, que yo tenía que bailar y dar clases con una colita, entonces se salían todos los pelis. Esas tendencias que te estoy hablando hace 30 años atrás, no poco. Cometí el pecado capital de hacer mi primer alisado. Me encanta porque se confiesan acá, Sí, porque es la historia de mi vida. O sea, uno ve a veces la historia de su vida desde distintas entradas y el pelo es una entrada que descubrí con profundidad hace poco, que lo puedo contar con esta claridad. Entonces comencé a alisarme el pelo, que, bueno, se imaginan chicas que hace 30 años no era ni siquiera lo que es ahora. Pasé por toda la historia de los alisados habidos y por haber, de cuando se quemaba, de cuando el producto era que hacían terrible. En el balcón. El balcón de mi casa, si hablara, el balcón de mi casa, de cuando estaba prohibido y se hacía afuera. La vez pasada una invitada me dice, una paciente me dice, no sé cómo todavía estamos vivas. Bueno, algo así te voy a decir. Esto duró, y aparte feliz, ¿no? O sea, claro. Era como, qué bien me veo, qué prolija me veo. Que la gente te diga, qué lindo te queda. Absolutamente, ¿no? Uno empieza quizás por un cambio, pero para mí era como, o sea, y hoy lo veo como el reflejo de todo lo que era mi personalidad en ese momento, ¿no? Esta situación quizás más en los 20 y 30 de agradar, de encajar, de pertenecer, o sea, llega un momento de la vida donde revisas mucho tus creencias limitantes y todo muy relacionado con la prolijidad, la impecabilidad, el estar siempre lista. Tenía que ver con cómo iba haciendo mi vida para ese momento. Pero eso se prolongó un montón. Yo te diría, confesión, mi último alisado fue, y me lo hizo mi pareja en pandemia, así que imagínate a lo que llegué, Yo creo que muchas desesperaron en pandemia, así como muchas empezaron a aceptar un poquito o tener ese desafío de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Justo las chicas de Si Son Canas me decían eso algunas. En pandemia empezaron a dejar coloraciones. La pandemia fue para mí una liberación. O sea, alguien me cortó muy mal el pelo, o muy no apto lacia, falsa lacia, y empezaron a aparecer las ondas. Y yo dije, bueno, venía con un camino, digamos, ya en el bienestar de muchísimos años, y uno la verdad es que va adquiriendo cada vez como más coherencia, y había un punto donde me hacía ruido. Yo digo, yo trabajo con la respiración, hablo del volumen respiratorio y me estoy asfixiando cada 6 meses, literal, que ya no eran cada 6. Qué interesante esa analogía. No, impresionante, porque te juro, o sea, piel de gallina si cabe, pero como que en algún momento de tu vida necesitas que las fichas te hagan sentido y uno va buscando por distintas aristas, ¿no? Y el pelo fue como, no puede ser que yo me esté asfixiando cada 6 meses para que algo se vea de una determinada manera ante el espejo que quizás a mí me gustaba. Hoy no me puedo ni ver con el pelo lacio porque no me reconozco, pero bueno, en su momento
era lo que era para mí la belleza, pero la inversión que estaba haciendo no era una inversión coherente con lo que yo estaba buscando a nivel salud interior. Eso era lo que te iba a decir. Vos ya estabas como por el camino de la salud y de repente Es que el camino no era coherente. Sí, el camino del bienestar es un camino súper, no sé, al que se va entrando como de a poquito, digo yo, ¿no? Y uno va entrando, como te decía antes, desde distintas aristas. Para cerrarte, bueno, y después vuelvo con esto, pero ese momento fue como un clic para mí, donde me conectó, o sea, para mí los hipopresivos realmente fueron un viaje también de la imagen que tenía quizás el fitness a pasarme a lo que es realmente comprender cómo se comporta tu cuerpo entrenándolo de adentro hacia afuera. Y fue como que se alinearon todos los planetas, ¿viste? Cuando entran todas las fichitas y decís, sí, no puede ser, el pelo así no puede ser. Bueno, lo dejé ser, atravesé la transición. ¿Cuánto tiempo te tardó esa transición? Y me tardó el crecimiento, digamos, porque la verdad es que yo lo iba cortando, lo iba atando para dar mis clases, digamos, lo iba manteniendo como atado para que no fuera, me resistía a cortarlo cortito, ¿viste? Las mechas lacias, esas que quedan abajito. Hay un tip que le doy a muchas de mis pacientes que están en esas transiciones, que el rulo va subiendo, pero Sí, lo que les escuché. quedan son esas puntas. Digo, pero si no estás preparada para cortarlas y Claro. verte con el pelo más corto, no lo hagas. Totalmente. No lo hagas. Déjalo y en el momento que vos estés preparada lo vas a hacer. No quiere decir que vos hoy, porque decidiste empezar a cuidar tu pelo y dejar de hacerte alisados, tengas que ya cortar el largo. Y algunas han Aceptar las cancelado turnos. transiciones, ¿no? O sea, es como, bueno, el viaje, o sea, el viaje hacia el bienestar es un viaje permanente, porque aparte tengo una re mala noticia, quizás esto no es muy lindo para decir, pero una vez que vos encontrás y decís, bueno, ahora estoy todo bien, plena, tengo buenas relaciones, duermo bien, hago buena actividad física, me nutro bárbaro, hay algo nuevo, porque cambiaron tus hormonas, porque cambió el lugar donde te vas a vivir, porque ya lo que te gustaba antes quizás no te gusta. Entonces, Pero somos estamos en dinámicas y somos exacto. O sea, no hay cíclicas. algo que se encuentra y es permanente. Esa incomodidad que vos estás hablando, yo la fui descubriendo en los últimos años y creo que tiene que ver con nuestra evolución y nuestro crecimiento y entender que esa incomodidad forma parte de nuestros cambios, que si estuviéramos estables, si estuviéramos como, decir, bueno, acá estoy bien, no tengo nada que me sienta incómoda, me siento plena, me puedo sentir plena pero incómoda a la vez, Absolutamente. pero estoy tranquila, estoy bien, nada, es como me estaría faltando algo. Como hoy por hoy tiene que ver con nuestro cambio constante, que no quiere decir esto, no sentirnos plena, no sentirnos en disfrute, pero tiene que ver con la necesidad de estar evolucionando nosotras. Sí, y vos sabés que yo tengo como un concepto personal como una lucha con estas expresiones de buscar tu mejor versión. Para mí no me estamos permanentemente en nuestra mejor versión. Si yo no entiendo que hoy estoy haciendo por mí lo mejor que puedo hacer por mí, voy a estar abordando cualquier cosa desde la disconformidad. O sea, yo si me digo, no entrenes tu cuerpo porque lo odias, entrenalo porque lo amás. No cuides tu cuerpo, tu pelo pensando, ay, es un horror, ay, el friso, ay. No, es levantarte a la mañana y aceptar lo que querés, querer lo que querés, entender que llevas una historia por la cual llegaste a este momento de esta determinada manera y abrazarte para seguir caminando en ese bienestar, pero sabiendo que todos los días de tu vida estás haciendo por vos lo mejor que podés. Pero porque aparte es el volvernos conscientes, es esto de hoy no vuelve, hoy es mi último, hoy es 14 de enero del 2026, hoy ya no va a volver, mañana será 17 y vamos avanzando y hoy es momento de disfrutar, porque si no, ¿qué nos queda? Absoluto. Vos sabés que el último tiempo, bueno, yo te contaba a vos como muy en privado, que no lo conté en otras redes, que no fueran quizás las mías o con mis personas más íntimas. Hace 2 años a mí me diagnosticaron con un cáncer de colon, que lo pasé gracias a los hábitos saludables que yo fui como creando a lo largo de Fundamental. mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo de autoconocimiento, lo pasé, digamos, bien para lo que implica, digamos, tremendo diagnóstico. Y lo que
aprendí, entre muchas cosas que aprendí y rescato, es esto de hacer las cosas para el presente, ¿no? O sea, yo mucho tiempo en las redes decía, ¿qué hiciste hoy por vos? ¿No? Como para, hoy me voy a dormir sabiendo que hice lo mejor por mí. Ya no es ni para bajar los 5 kilos, ni para verme así en el espejo, ni para cuando La tenga todo llegada el al pelo. verano o dentro de acá un año Pero que Vani, tengo, ni no cuando sé, tenga todo el pelo recuperado. Es irte a dormir hoy sabiendo que son hiciste lo mejor por esas entradas que te molestan o por ese frizz que te está, no sé, perturbando el día a por día. tu salud, por tu día a día, porque vos estés en disfrute y pleno. Maru, y en esto de que vos contás del diagnóstico, que a mí me parece súper importante en lo que es la prevención Sí. y quien te vea del otro lado, aparte te ve divina y te Es que ve me en veías igual que plena hoy. salud. Esto No. de el momento del diagnóstico, ¿cómo llegaste a ese diagnóstico? Bueno, llegué muy descompuesta en una búsqueda de muchísimos años. En realidad yo tenía como pequeñas descomposturas en las que quizás devolvía bilis y aprovecho acá a hablar de la naturalización de los síntomas. Entonces, de repente las mujeres somos anémicas, somos constipadas, tenemos los pies fríos, las que comemos demasiado bien. Si vas a una despedida de soltero, un día me llegaron a decir, vos tenés que curtir el estómago, porque cualquier desarreglito quizás me hacía mal. Tuve una búsqueda en la que, digamos, ya te digo, o sea, cuando te ven aparte muy, muy fit, es como que esa No es entrada. compatible con No es algún otro compatible. No, diagnóstico. no, es como vos no. Y lo que fue sucediendo, digamos, como en esa búsqueda que realmente fue como de muchísimos años, de 4 o 5 años de buscar, De es escuchar a encontrar, tu cuerpo. de escuchar a mi cuerpo, que ahora vamos a entrar en eso porque es fascinante, porque uno cree, a ver, uno cree, escucha a tu cuerpo, ¿no? Yo misma lo digo muchísimo en las redes, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo empiezo a escuchar a mi cuerpo si yo creo que es normal que las mujeres tengamos tendencia a ser anémicas? Y hoy en retrospectiva lo pienso y digo, estar anémica es no tener sangre es no tener oxígeno. O sea, ¿qué indica la vida y la Mira, muerte si Maru, no es la respiración y la sangre? ayer tuve una paciente de 16 años que un neurólogo le hizo un diagnóstico de celiaquía a partir de sus migrañas. Bueno, Y la paciente y sus padres en la búsqueda de que eso no era normal, el dolor, porque a veces naturalizamos el dolor y las molestias, absolutamente. es lo que yo les digo muchas veces, el dolor de cuero cabelludo que moleste no es normal, algo la caída es un signo, es algo que tu Es un cuerpo te está mensaje, diciendo. es un mensaje que si vos no lo escuchás de primera, o sea, nosotros decimos como que al principio susurra, ¿viste? Con una caidita, un cosito, como yo te digo, iba una vez en momentos de despedida de solteros cada tanto, una descomposturita, y si no lo escuchás, nada, va a ir gritando, ¿no? Cada Y vez el grito va a entramos ser, en ese loop que muchas veces se minimiza o te dicen, es estrés. "Ujú, Y ese sí, bueno, estrés, ese estrés ¿hasta qué punto? famoso. eh, Para cerrarte, nada, un Sí. día me descompuse muy fuerte, me di cuenta que era distinta una descompostura o muy similar a la que había tenido un año anterior, pero yo estaba en otro lado, llamé a emergencias y gracias a Dios en ese lugar no me dejaron salir hasta que no dieron con un diagnóstico, porque antes era pastillita de hierro, rehidratación y a casa. Eh, y bueno, nada, todo lo demás, operación, quimio y a salir adelante con, yo digo, ese maletín de recursos de bienestar que lleva tiempo construir, que hay que ser paciente, amoroso y responsable, y espacio responsable, digamos, porque me sentí muy, o sea, yo soy muy proactiva de mi propio bienestar y de hecho es lo que difundo, ¿no? Quiero que cuentes algo que me dijiste el martes, que vos decidiste encarar la quimio de determinada forma. Sí, yo decidí, bueno, lo que yo llamo la mesa redonda de bienestar, que también publiqué acerca de eso. Primero, a veces hay que reconocer que no podemos solos o en qué áreas no podemos solos. Creo que es muy importante desarrollar, como te digo, tu intuición en primer punto. Y después, saber en cada situación, estar listo para en cada situación, quiénes son esas personas que van a formar tu mesa redonda de bienestar.
¿quién va a ser ese que si vos no estás apto para la logística, se va a ocupar de la logística, que en mi caso fue mi pareja? ¿Quién va a ser ese que se va a ocupar de tu nutrición? Porque por más que vos sepas un montón cuando estás invadido emocionalmente... Es tu cuerpo y Cuando necesitas a alguien que... Absolutamente, pero aparte porque son situaciones nuevas en las cuales los aprendizajes son nuevos. O sea, ¿quién va a ser yo, que soy personal trainer desde mis 18 años? Recurrí a un personal trainer. O sea, en las posibilidades que vos tengas, decir, bueno, a ver, este abordaje físico, emocional, por supuesto, terapia. Bueno, en su momento recurría como periódicamente a una osteópata que es divina. Digamos, en lo que vos puedas tener un círculo de contención, hasta inclusive, como yo digo, ¿quiénes son esos amigos a los que le a lo que le vas a contar? Porque eso es un tema que capaz que no se quiere hablar más que allá de la familia y es totalmente respetable. Sí, absolutamente. Igual es hermoso lo que encontrás cuando vos te vas Cuando te abriendo y abrís. quizás, te digo, Vani, o sea, gracias por el espacio porque es la primera vez que Bueno, gracias vos por abrirte me y quieras encanta. contarlo. Me encanta porque tiene que ver con esto que nosotras decimos siempre de lo que es salud preventiva o bienestar preventivo, ¿no? Y creo que es muy importante poder entender que cáncer implica también tratamiento, recuperación y controles y prevención. No implica solamente la palabra cáncer igual muerte. No, que no, es no, lo que nosotros absolutamente, tenemos como absolutamente. en nuestra concepción. Tenemos, y esto de cómo prevenimos, cómo escuchamos al cuerpo, esto de algo que me gustaba, me habías dicho, iba caminando a la quimio, entonces, pero bueno, me encanta todo esto y Maru, vos también desde toda tu comunicación y todo lo que tiene que ver con hipopresivos y todo lo que es health coach, predicas mucho la salud. Sí. Y contanos un poquito qué son los hipopresivos. Bueno, los hipopresivos para mí son el amor de mi vida. ¿Qué quieres que te diga? O sea, después Qué de mi importante pareja, son el amor de tener mi una pasión. ocupan un lugar muy, muy especial. Porque ya te digo, en este mismo camino que quizás, por esto de que nosotros siempre hablamos de que uno es un ser integral, ¿no? O sea, por esto mismo que te contaba, cómo el pelo refleja lo que pasa adentro y cómo vos lo tratás, es como vos te tratás y lo que te decís. Lo mismo pasa con la actividad física o con la forma de comer. Vos podés entrar a una casa donde todos sean productos catalogados como nutritivos y de repente estar sentada mirando una serie y no parar de picotear ansiosamente todos los frutos secos. Entonces, a veces es el abordaje o lo que nos decimos mientras estamos haciendo las cosas. Y eso mismo pasa con la actividad física. Muchos de los que entrenamos durante muchísimo tiempo lo hicimos creíamos que vernos saludable, lo que te devuelve el espejo, es sinónimo de bienestar o de wellness o de salud. Y realmente a veces el abordaje no es un abordaje ni saludable que no respeta los descansos, ni de la autoexigencia del resultado, de la angustia de pertenecer a un lugar. Entonces hay que ir mucho más profundo. Y los hipopresivos, más específicamente para mí la técnica por excelencia que es Low Pressure Fitness, porque es toda una técnica de entrenamiento, no es un ejercicio aislado, sino que tiene un sentido, son esa búsqueda del bienestar de adentro hacia afuera. ¿Qué trabajamos? O sea, es una búsqueda de reeducación postural y principalmente respiratoria especial, que lo que hace es trabajar sobre el estiramiento del diafragma, que para los que no saben es el músculo principal de nuestra respiración. Cuando nosotros simplemente respiramos, hacemos cualquier actividad, al inhalar es un músculo que se pone tenso, al exhalar se relaja, pero si yo nunca lo estiro, cada vez está más contraído. Como todos nuestros músculos y esa pérdida que vamos teniendo de esa flexibilidad. Pero vuelvo a esta reflexión, ¿no? O sea, pensar que si yo no estoy estirando el músculo principal de mi respiración y tengo cada vez menos capacidad pulmonar, ¿cómo voy a estar levantando esas pesas? Pienso en el músculo, pero no pienso en cómo desde mi deporte oxigeno a ese músculo. O sea, en la vida, y si seguimos bajando por ese músculo que presiona hacia abajo, lo que va a estar presionando es todos nuestros órganos internos, ¿sí? Estómago, páncreas, intestino, riñones, el útero.
¿no? La próstata en los hombres. Entonces, toda esa presión que ejerce un diafragma tenso por adentro, pulsa por salir por algún lado. O sea, hasta sin hacer nada. Cuando vos haces la digestión, tus movimientos peristálticos, ¿no? El estómago se mueve para hacer la digestión. Ese movimiento es una presión que quiere salir. Si tu abdomen está débil, va a salir por una hernia inguinal, una hernia umbilical, una diástasis, en el caso quizás de embarazados o de gente que levanta mucho peso. Si tu columna y tus músculos posteriores no están fuertes y estables, va a salir a modo de hernia discal, por Que lo ejemplo. escuchamos muy de forma cotidiana eso. ¿Cuántos Y deportistas operados incluso de hernias inguinales, no? Y si tu suelo pélvico, o sea, porque toda esa presión sigue bajando, somos seres en bipedestación hoy. Si toda esa presión sigue bajando y vos no tenés un suelo pélvico, que son los músculos que contienen la parte baja de tu genitalidad, digamos, si esos músculos no están contenidos, cualquier esfuerzo que vos hagas va a generar prolapsos, incontinencia urinaria de esfuerzo. todo impacta en nuestra salud, en lo diario, y capaz uno piensa, bueno, voy, entreno, genero un poco todo lo que tiene que ver músculo, me ayuda a la postura, pero nos está faltando algo fundamental. Conocer cómo funcionamos, o sea, cómo ese entrenamiento yo lo optimizo, cómo optimizo levantar a mi hijo, mi nieto, mi sobrino, sin que mi suelo pélvico, digamos, sufra, ¿no? ¿Cómo lo reeduco? Le contaba a Maru cuando tuve a Felipe, poco tiempo, cuando me permitieron, volví a Zumba y en la última parte de Zumba teníamos como el momento de entrenamiento de abdominales. Cuando pasa el profe, vamos, y se le da por tocar mis abdominales. Se asustó. Porque no tenía en ese momento la pared abdominal. Yo en ese momento no hice nada que tenga que ver como para reforzar esos rectos anteriores, esos abdominales. ¿Qué podemos hacer? Y realmente, que esto de los abdominales que estamos acostumbrados a hacer, ¿qué opinas, Maru? Bueno, me trajiste directo al punto porque vos dijiste, casi sin, así como instintivamente, dijiste rectos abdominales. Vos sabés que los rectos abdominales son los que hacen que nosotros podamos flexionarnos. Pero lo que contiene realmente tus órganos internos es la pared más profunda del abdomen, que es la faja abdominal. Que, como su nombre lo indica, tiene que funcionar como faja, como un corset, para que, lo que decíamos recién, proteger todos tus órganos internos, que son los más importantes que tenés. Entonces, después del parto, lo menos recomendable, justamente... Eso era lo que te iba a preguntar. Yo era fanática de las fajas posparto y cuanto más me sostenía, mejor. Pero quería preguntarte eso. O sea, nuestra faja natural, que es nuestra faja abdominal, Sí. es la faja más saludable que podemos entrenar. Nada que vos pongas de afuera, digamos, salvo, por supuesto, hablamos siempre de estando en un plano de salud. En un plano de salud. enfermedad, el médico va a Claro. indicar, digamos, a mí cuando me operaron tuve que usar faja, por supuesto usé faja, pero definitivamente no son los abdominales que tradicionalmente conocemos los que están indicados para el Para posparto. reforzar. De hecho, los ejercicios hipopresivos nacen a partir de las investigaciones de cómo esos abdominales tradicionales reducen hasta el 32% de la coactivación de la musculatura del suelo pélvico. O sea, que las mandan a hacer algo que realmente no tiene más que perjuicio, o sea, que es debilitamiento. Quiero decirles que cualquier cosa van al canal de YouTube de Maru, que yo lo voy a dejar anotado, que Mariel tiene un montón de ejercicios Sí. compartidos de todo Sí, esto. sí. La verdad que los últimos años, bueno, yo me dediqué a formar docentes, porque también lo hablábamos en algún momento, cuando uno hace formaciones docentes es como una semilla que se expande exponencialmente. Potenciamos un mensaje que es invaluable. Sí, y más sí, en sí, salud. Sí, porque pero tenés que tener esa llamita de la pasión del transmitir, ¿no? Y de a la vez correrte desde el lugar del ego y ser capaz de disfrutar cuando tu alumno, no sé, viene con esa noticia y te dice, mi alumno en un mes no tuvo más incontinencia urinaria, y vos lo vibrás como propio, ¿viste? Pero sí decidí hace un tiempito corto que no me resultaba, ya no me hacía sentido tener las clases grabadas adentro de mi computadora esperando difundirlas y quizás
nada, obtener, digamos, una remuneración por eso, o una ganancia por eso, y decidí compartirlas. Las estoy bajando lunes, miércoles y viernes de forma libre, para acceso Después para todo el mundo. lo voy a Porque poner en el copy como para que puedan directamente tener ingreso. Entonces, Maru, ¿faja sí o faja no posparto? faja en determinado momento. Si el médico indica, volvemos a esta rueda de bienestar, donde vas a estar rodeado de un montón de profesionales y en el centro vos y tu intuición. Digamos, Pues a mí lo que me pasaba era, yo tuve 2 cesáreas. Entonces, al comienzo me sentía sostenida, pero claro, uno entra también en ese hábito de, no, y que aparte hay que esperar un periodo después del parto para volver y que sea alta te lo tiene que dar el sí, médico eso sí. para poder hacer ejercicios hipopresivos. No así, por eso te digo, lo que tiene de diferencia quizás la técnica de entrenamiento low pressure fitness es que el hipopresivo en sí es una parte, pero hay toda parte que tiene que ver con el estiramiento miofacial, con la postura, con la reeducación respiratoria, que son distintos tipos de técnicas, que eso sí lo podés hacer perfectamente en cualquier momento de la vida. Entonces, es una técnica que te va a ayudar. Es divino, o sea, te va a ayudar a reorganizar, digamos, cómo funcionan tus órganos internamente, a recuperar tu suelo pélvico, a bajar el estrés del que habíamos empezado a hablar, que Y ahora no vamos es a, menor, y a conectarte con el presente. Para mí es una respiración, es como una meditación activa, lo que se hace durante una sesión de quiero decir ejercicio. que yo salgo de acá y voy a buscarlo porque también yo a Maru la conocí a partir del stretching en Sí. realidad, de tus clases que empezabas con, y a partir de ahí empecé a escuchar todo lo que era hipopresivo y que fuiste de las primeras que empecé a escuchar también hablar de piso pélvico. Quiero decirles que cuando estaba cursando anatomía, mi primer año de facultad, en Anato teníamos un examen que nos tomaban piso pélvico. Y piso pélvico es una cantidad de músculos. Piso pélvico, como decía bien Mariel, esto de nos sostienen todo lo que son nuestros órganos más pélvicos y están relacionados con nuestros genitales. Y cambios en diferentes, bueno, muchas hernias ocurren ahí, y tiene que ver también hoy en la mujer, también esto en naturalizar, está lo de la incontinencia. Absolutamente. O sea, las mujeres después de tener su parto se orinan. Las mujeres después de determinada edad se orinan. Yo te digo que, sí, a ver, vuelvo, a mí me gusta mucho la rigurosidad de las palabras. Siempre y cuando no haya un determinado tipo de patología especial, si hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, esto de toso y me pillo, el me pillo de risa, una tos, un levantar, no sé, a tu hijo, a tu nieto y que te orines, a tu sobrina, realmente no es natural, se puede trabajar y es como todo, no va a ser en 2 días. O sea, hay que empezar a entender que este viaje es un proceso que también lleva tiempo y que la naturalización de los diagnósticos es condenatoria, digamos. Aparte, hoy la mujer también tiene una expectativa de vida mucho más larga. No tenemos por qué sentirnos incómodas o podemos prevenir el tener que llegar a una cirugía Sin también, dudas, porque o llega un incluso, momento. sí, perdón, Vani, incluso si vos llegás a una cirugía y te fuera, no sé, ya llegaste tarde a todo este proceso, bárbaro, necesitas una cirugía, bienvenida sea, porque yo creo No, a en veces todo, es ¿no? O sea, necesaria a pero veces es necesario. ¿Qué sucede si a vos te ponen una malla y ese tejido de donde se engancha la malla está debilitado o no tiene lo que se llama el tono muscular o la posibilidad de activarse? Esa necesitamos malla no tiene de dónde reforzar todo. engancharse. Es como si vos engancharas un corpiño y no tenés de dónde enganchar, como el strapless, que siempre se cae. Digamos, ¿a quién no se le cae el strapless porque no tiene tirita? Bueno, salvo que tenga ballena, pero Claro, un strapless sin ballena se cae, chicas. Entonces, lo que pasa lo pasa mismo. es lo mismo. Si tu musculatura no te sostiene, se va a caer. Es como cuando viene un paciente y piensa que un implante es la solución. Y le digo, pero después vas a tener que seguir cuidando el pastito de alrededor. Pasa lo mismo. Sí, pasa lo Esto, mismo, esto pasa lo de mismo. alguna forma pasa lo mismo. Me lleva a preguntarte esto de estos, seguramente dentro de lo que es hipopresivos. ¿Qué opinás de estos ejercicios de Kegel que son como, Los que ej- son los más conocidos de alguna forma sí. en incontinencia en prevención? Lo que pasa con los ejercicios de Kegel es que es más para manejar por un fisioterapeuta cuando ya vienen con un problema, ¿ok? Entonces, Tiene que ver con contraer
vendría a ser el piso, contracción y relajación del piso pélvico, ¿cierto? Exacto. Pasa que para hacerlo así sencillito, cuando vos contraes y relajas tu piso pélvico, y estoy diciendo que es bueno si el médico lo recomienda por una situación particular, ¿bien? Lo que sucede es que cuando vos contraes voluntariamente, como yo digo, ahora cierro el dedo, ahora lo abro, ahora lo cierro, se están moviendo lo que son las fibras voluntarias, son las que manejo a mi voluntad. Todo lo que es el core, que está formado por el diafragma, abdomen, la musculatura que sostiene erectora de la columna y el suelo pélvico, son un 80% fibras involuntarias. Lo que nosotros buscamos con los ejercicios hipopresivos es que a vos se te está por caer algo y lo agarrás y solito, involuntariamente, como un acto reflejo, por eso hablamos de reeducación. Reeducamos ese acto reflejo de que tu faja se cierre para protegerte, de que tu, ¿entendés? Que tu Tiene suelo que ver es como más allá llavecitas de cómo nos vemos, sino que forme parte de nuestra protección. ¿Cómo funcionamos para nuestro Que bienestar? tiene que ver también ahí, podemos hablar esto de en ese bienestar y en esa protección que tiene nuestro cuerpo, el estrés, porque Sin nuestro dudas. cuerpo se protege en situaciones de estrés. Es normal que el cuerpo salga corriendo en situaciones de estrés porque tiene que ver con resabios evolutivos nuestros. Pero este estrés que uno a veces naturaliza, así como uno naturaliza dolores, naturaliza molestias, naturaliza pillarse, naturaliza un montón de El famoso signos, soy así. soy así. Y en nuestro día a día deja de ser algo saludable e impacta en nuestra salud. Sin dudas. Igual yo creo que hay términos que también se han naturalizado tanto que se les ha quitado como la importancia que tienen, ¿no? Cuando te dicen estoy estresada, wow. O sea, estás inflamada por dentro, estás con un nivel de preocupación demasiado alto, no puedes gestionar ni tus emociones, ni tus relaciones. O sea, en ese estado no vas a poder hacer una buena digestión, tu entrenamiento no va a ser óptimo. O sea, atraviesa todo lo que es tu vida, trabajo, salud, relaciones, estudios si estás estudiando, cómo rendís en tu profesión. Y por eso a mí me gusta, o sea, las primeras, digamos, para los que no conocen, como que los primeros niveles de Low Pressure Fitness se ven muy parecido a un flow de yoga, ¿viste? Como distintas posturas que empiezan de pie y terminan acostados con cierto tipo de respiración y postura. Y ahí es donde nosotros vamos reeducando la respiración para poder bajar el ritmo, para aumentar el caudal del volumen respiratorio y para bajar, y eso es lo que te va bajando el estrés, porque aparte te aleja de los pensamientos, no podés más que estar ahí. Y ese bagaje te lo llevas a todos lados. O sea, yo en algún momento tuve una cirugía muy grande en la boca. Horas. La odontóloga, que la amo, me dice, no puede ser lo tranquila que estás. O sea, yo estaba Y con ahí mis estaban tus respiraciones. herramientas. Yo estaba con mis respiraciones, decía, esto es bueno para mí. Respiraba, viste, o sea, uno sabe que más o menos hay una respiración que se llama como en 5,5 inhalo y en 5,5 exhalo, y es la respiración como de la calma, que quizás no la vas eh, concientizando todo el tiempo, pero de a poquito la vas incorporando, ¿no? Y vas tomando esa conciencia en el entrenamiento de esta técnica según como la década profesional. A mí me gusta abordarla desde ahí, desde el conocimiento de lo que pasa por dentro, y te lo llevas como, sí, Como un maletín de de tus- bienestar que te lo llevas a otro lado. Me encanta porque hablamos de cuestiones que son capaz que en el día a día las naturalizamos, es algo que, bueno, respirar es natural, pero no, volverlo consciente puede ser una herramienta a nuestro favor. Es lo único que puedes manejar. Vos podés decir, quiero que mi corazón lata de otra manera, bueno, tenés que respirar de otra Respirar. manera. Quiero tener mejor digestión, o sea, ni el brócoli más saludable te va a caer, o el huevo hoy por hoy más saludable te va a caer bárbaro si vos estás con esta postura aplastando todos tus órganos, o respirando mal, o sin sangre o sin oxígeno. Entonces es como, todo empieza El como, descanso. bueno, el descanso en, digamos, como el otro lado de la balanza de la actividad física, ¿no? O sea,
todos esos pilares que son gestión del estrés, gestión de la actividad física y descanso, gestión de la nutrición, de las relaciones del entorno. Y esto de la respiración al momento me pasa de escuchar muchos pacientes que les cuesta conciliar el sueño, pero capaz que si tuvieran esta herramienta, Para mí hay varias que yo uso, digamos. a Hace ver, muchos años, pero muchos años, con algún libro que leí hace muchísimo, uno de los ejercicios era, antes de irte a dormir, agradecer 5 cosas que te pasaron en el día. Cosas como estar sentadas nosotras dos acá, que es un privilegio, ¿no? O sea, totalmente. decir, pude parar mi actividad laboral, pude dejar en tu caso a mis hijos y dedicarme este momento para mí, para encima entregar algo que esperamos que sea bueno para otras personas. Entonces, ese ejercicio tan simple de De la cada noche gratitud. cuando te vas de gratitud, Te pero vuelve a la ejercicio conciencia. y te vuelve al presente y deja algo para mí residual, que es que al día siguiente, cuando vos ya sabes que vas a hacer esta práctica, estás más preparado y atento a las cosas ¿A lindas qué de es la lo que vas? vida. Me gusta. ¿Sabes que la vez que lo intenté hacer, esto de la gratitud, porque uno lo empieza a escuchar y empieza a tratar de tomar herramientas, me había comprado hasta un cuaderno, lo traté de hacer a la mañana, pero lo voy a probar de hacer a la noche. También, o sea, Voy a también, hacerlo. donde te funcione, pero es ese momento No, no de, me funcionó, por eso digo, bueno, capaz pero que porque a porque uno veces, entra en la rutina de la mañana. ¿sabes qué es eso? O sea, por eso hablo siempre de la paciencia y el proceso, porque uno entrar en la rutina es muy fácil, porque bueno, cada uno tiene la propia y vamos como en piloto automático, digamos, cada uno de los profesionales lo explicará desde cómo funciona la mente, otros desde cómo funciona la psiquis, otro desde cómo funcionan los hábitos, que es mi caso. Vos para crear realmente un nuevo hábito, te tenés que estrechar, o sea, es como, ¿no? Y tenés que empezar a decir, bueno, primero es determinación, quiero hacer Es esto, la hasta que un día decisión. no te das cuenta y lo Y ya lo estás incorporaste. haciendo. Pero sí, es un proceso, es decir, me voy a detener todas las mañanas, o sea, y no me digas no tengo 5 minutos, porque seguro todos Seguro, scrolleamos un cuando nos ratito. fijamos la cantidad de tiempo que pasamos con el teléfono. Sí, y Y por supuesto después, Vani, el sueño son los tips básicos, o sea, no hagas actividad física enérgica un tiempo antes de dormir, comer liviano, a mí, tener actividad durante el día, porque me ha pasado de absoluto, pacientes que no descansó. ¿Y haces alguna actividad? claro, No. Entonces también les está faltando y esto del poder, de alguna forma, porque impacta en toda nuestra salud y en sin nuestras duda, hormonas. sin duda. Así que es fundamental. Y en esta gestión del estrés y en este descanso, impacta en nuestra salud directamente. Así que, y esta respiración, Maru, qué recomendás, de qué forma arrancar? Porque cuando empezamos a hablar de respiración, de meditación, a veces lo vemos muy lejano y Súper. decimos, yo esto no me No es para sale, no mí. puedo, no es para mí. Yo me lo planteo más desde de qué manera o en qué situaciones yo estoy en mi tiempo presente sin pensar en nada más. Particularmente, perdón mamá, pero a mi mamá le cuesta un montón meditar, ¿no? Un montón. Y uno sabe, ya escuchamos científicos de las distintas ramas explicar los beneficios de la meditación. Para mí el concepto es estar en tiempo presente. Si es con tus plantas en el jardín, que sea con tus plantas en el jardín. Si es caminar alrededor del Rosedal de Palermo, que sea caminar alrededor del Rosedal de Palermo. Si es haciendo Si es mandalas, si es haciendo absolutamente lo que sea que a vos te te conecte conecte. con el silencio, o sea, seguramente con si es bailar, bailar, ¿no? O sea, el silencio no es Es un silencio ausencia de interno. música, es ausencia de ruido, ¿ok? Ausencia de ruido mental. Entonces, si a vos bailar te genera Yo a veces esa... me encuentro, a mí amo bailar y lo que pasa en este momento estoy como con los tiempos, pero encontré, por ejemplo, en el momento de la cinta, si pongo música, me voy. Y a vos me decís, ponete en silencio con los ojos cerrados, todavía me cuesta. No, y a veces no funciona, y a veces anímicamente, yo te digo, cuando daba las clases de stretching ahí donde conocí a tu marido, Y ahí nos conocemos y claro, realmente quizás venía gente que estaba o muy triste o muy, bueno, algunos con cuadros de depresión, y quizás no es el momento de, viste, la música tranqui, quizás es el momento de ir a una clase de zumba.
¿no? Ahí Quizás es el hablamos momento de también bailar esto salsa. de escuchar al cuerpo y qué necesitamos. Y que sí, y que también no caer en la expresión banal de, ay, escuchar al cuerpo, porque sería como, ay, quiero hablar italiano. No, 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 es un no. idioma el Es un idioma. cuerpo. Yo, por ejemplo, con dermatología fui siendo mucho más consciente del sol en la piel. Absoluto. Entonces, capaz que lo siento mucho más que otra persona que capaz que vos justamente todo lo que son órganos internos lo tenés mucho más ejercitado. Para mí fue, ya te digo, la salvación escuchar. Y eso digamos, en la clase yo lo difundo mucho. O sea, es el parar. De hecho, hay meditaciones que están enfocadas en parar y sentir cada sensación en cada partecita de tu cuerpo. Quizás al principio no sentís nada. O sea, cuando vos les decís a los alumnos, ay, siento cómo se activa el suelo pélvico. Sabes que no siento nada. Y en algún momento decís, ah, Hay mira, algo. no sé, hoy está más caliente tal zona que ayer. Ah, tengo un hormigueo. Ay, lo que sea. Esa empieza a ser información para vos. Y esa empieza a ser escuchar la intuición. O sea, porque también se pide mucho a la escucha de esa intuición cuando no tenemos, cuando vos quizás 40 años no escuchaste ¿Lo ni tu cuerpo. escuchaste? ¿Cómo vas a escuchar en un año o en un día las necesidades de tu cuerpo? Se empieza de a poco, se empieza con lo básico, ¿no? O sea, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es, no sé, pica, no pica? ¿Quema, está incómodo? ¿Duele, no duele? Me encanta. Y Maru, algo que es de hoy en día, tema del celular y postura. La Bien, compu. nosotros tenemos una fase cuando yo le transmito a los alumnos las formaciones que es la WhatsAppitis, ¿no? O sea, como que ya hay todo un cuadro de estudio de qué tiene que ver con la postura, la temprana cifosis que hay en los jóvenes, la rectificación cervical, ya te digo, la compresión de los órganos internos, o sea, a ver, idealmente el celular a la altura de la vista a la altura del horizonte, ¿no? Idealmente Sí, cosas que a ver, cosas que no suceden, digamos, pero lo ideal siempre es levantar las pantallas, tablet o lo que sea, a la altura de nuestra vista para no estar como sosteniendo todo el tiempo. Después es eso, cuando vos reeducás toda esa musculatura postural, bueno, que estés un ratito hacia abajo no te va a perjudicar. O sea, viste, el somos tema lo que es lo hacemos el acumulado. 80% de nuestra vida, más o Y menos, ahí sin rigor de... podríamos hablar también de esas pausas activas que deberíamos Absolutamente. incorporar. Sí, porque hoy ya está más que comprobado que ir al gimnasio 1 hora por día Seguimos no siendo es, sedentarios. seguimos siendo sedentarios. Entonces es eso, bueno, no sé, estaba a 15 cuadras del estudio, me vengo caminando. Si puedo subir una escalera, la subo. Tengan en la cartera, si pueden, unas zapas, algo cómodo, porque les cambia un montón. Totalmente. Una reunión, yo empecé a cambiar un hábito. Si puedo hacer la reunión caminando, más ahora en veranito o en primavera, me pongo los auriculares y camino. Y ganamos pasos y movimiento. Absolutamente. Vos sabés que con mis amigas, bueno, las reuniones de amigas mucho tiene que ver con sentarse a A comer y a comer. charlar y charlar. No sé si se come tanto de tanto que se charla, pero mucho tiene que ver con estar sentadas. Bueno, yo tengo, digamos, particularmente un grupo de amigas con las que salimos a caminar, a charlar. Me Digamos, encanta. salimos a charlar caminando, no a caminar charlando. Aparte, el cafecito lo podemos tener igual mientras caminamos. Si Totalmente. Por eso queremos te un digo, o sea, a cafecito. veces es cuestión de creatividad, o sea, de hacernos cargo sin juicio, ¿no? De decir, bueno, realmente yo sé que tengo esos 5 minutos, o sea, no lo estoy haciendo, no me digo más que la rutina, o sea, no lo estoy haciendo porque, bueno, todavía No no, tomé la decisión. todavía, ¿Cómo nos todavía, hablamos? Ahí está. absolutamente. Maru, ¿qué confesión de pelo tenés? Algo que digas, cómo lo hice o nunca se lo conté a nadie. No, yo creo que la peor confesión de pelo es la que te acabo de hacer, casi 18 años alisándome, creo que es lo peor, la peor confesión de pelo. Una confesión así en línea con lo que te contaba al principio es que cuando a mí me dan el diagnóstico, yo sabía que iba a estar todo bien, sabía, o sea, lo sabía porque de hecho se lo dije a mi pareja, hoy es el peor día, a partir de mañana prepárate porque estoy cada día más joven, porque esto se va y yo a partir de mañana Voy a estar rejuvenezco, ¿no? mejor. O sea, con esa actitud encaré todo. Pero sí te puedo decir, Vani, que a mí me aterraba verme enferma en el proceso. Y ese verme enferma estaba directamente relacionado con perder el pelo.
Entonces, por eso te digo, el viaje de hoy para atrás, con la historia del pelo, si volvemos al principio de esta conversación y de esta confesión, tiene que ver, mira, mi abuela siempre decía que el cariño y la salud en un punto se parecen, nadie sabe lo que vale hasta después que se pierde. Y con el pelo pasa eso. O sea, porque vos tenés pacientes que ya van, digamos, con un cuadro de preocupación por algo que les está sucediendo. Yo quizás me manejo más del área de la prevención. Desde la prevención, pero es lo Yo que tengo buscamos, alumnos, ¿no? Hoy buscamos eso, buscamos más la prevención y cuanto antes nosotras nos ocupamos y prevenimos, es otro el panorama. Sí. Y es otra la forma también de recuperar o de prevenir que eso ocurra. Y en esto de lo que vos estás diciendo es el principal miedo de toda paciente que le dan un diagnóstico de cáncer. Y lo principal es estar acompañada y poder ver, transitarlo en si realmente voy a perder o no el pelo, poder preguntar todo al oncólogo. Llegado el caso, poder identificar si decido usar peluca que sea lo más parecido a mi pelo. Existen también lo que son los cascos fríos. Porque el bienestar es integral, ¿no? Eso de cómo me veo también, por supuesto. O sea, que el espejo te devuelva, digamos, ese bienestar. Yo voy como yendo a lo que hablábamos del principio. Para mí el gran cambio es que antes iba de la imagen y llegué un día a descubrir el adentro. Y hoy creo que el espejo tiene que reflejar sí o sí tu necesidad de salud. Entonces, claramente que vos tenés que buscar en un cuadro donde vos te sentís enfermo la mejor de las imágenes que te ayude con ese estado de ánimo y el maquillaje y las amigas y la risa y todo eso, que atraviesa un montón. Pero bueno, esa sería como, digamos, la gran... Claro, sí, porque pero me parece que ponerlo es en eso. Palabras también es liberarte en ese sentido. Totalmente, pero mira, Vani, yo te digo ahora que aparte escuché tu podcast con Lari y me enamoré, y ya la estoy buscando para ir a todavía. Yo tengo que tener en algún momento a todas juntas. Sí, porque yo quiero todavía. Charlando porque yo estoy enamorada de mi pelo, ¿viste? Estoy súper enamorada. Y así, ¿no? O sea, y de que esté suelto y de que si está despeinado mejor y de que antes me preocupaba que era petiza y si tenía todo ese volumen me preocupaba un montón y hoy quiero más. O sea, es como, nada, me encanta. Pero claro, ¿sabés lo que me pasa ahora? Como que digo, no quiero desde la otra vereda caer en el aprendizaje que tuve con el intento lacio, es el mismo que quiero tener ahora. No quiero tener un rulo que se vea bonito, pero que no esté saludable. Entonces quiero el shampoo que corresponde a mi cuero cabelludo, quiero que sea saludable, quiero que esté nutrido. ¿Qué necesitas? Y volvemos a eso, volver a nosotras. ¿Qué necesitamos? El escucharnos. No es algo simple, es algo cotidiano y es un aprendizaje, es como vos decías bien lo del diafragma, y es volvernos conscientes de nuestro día a día y de nuestro cuerpo. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por venir. Ay, un placer. Espero que lo disfruten tanto como yo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por venir, Maru. Gracias. Chau, chau.